El tema de esta noche es un tema sobre el capítulo 8. Es un tema que no lo podemos hablar de forma aislada del resto de Daniel. Nosotros venimos aprendiendo del libro de Daniel progresivamente y su enseñanza es así, progresiva. Ahora, cuando nosotros estudiamos el capítulo 8, no podemos dejar de ver el capítulo 7 y tenemos que tener también que tener en cuenta el capítulo 2 de Daniel. O sea, tenemos que ir sumando conocimiento. Por ahí es bueno repasar en la palabra de Dios los temas anteriores, los capítulos anteriores, para cuando uno se va metiendo cada vez más dentro de la profecía bíblica. Ahora bien, yo no voy a poder hacer un repaso completo de todo, pero tenemos que entender de que este tema es un tema que eh, se desprende de Daniel 7. Daniel 7 a mí me muestra cómo es el desarrollo progresivo de la profecía, ya vimos cómo nos mostraba la corte celestial, ya habíamos visto unas vislumbres de la corte celestial en el capítulo 4, y son detalles que tenemos que tener en cuenta para poder entender bien el capítulo, porque claro, no es conocimiento aislado, sino que es conocimiento que se va encadenando y que va entrando perfectamente una pieza dentro de la otra como si fuera el engranaje de un reloj perfecto. Ahora, y obviamente el relojero no sos vos ni soy yo, sino que es nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta noche es profecía del juicio y de la obra del anticristo. Ahora, estos temas son temas que nos ayudan a nosotros para estabilizarnos emocionalmente. A los hijos de Dios, la profecía los ayuda para que puedan confiar en el Señor. La profecía te ayuda a ver el futuro con claridad, a tener los pies en el presente y a saber que no importa lo que haya pasado en tu vida en el pasado, el Señor hoy está dirigiendo tu vida como si fuera una embarcación. Y Él es el que pone el rumbo, Él es el que marca el rumbo y vos vas con Él. Ahora, fíjense, vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Qué dice allí? En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Muy bien. Ahora, si vemos acá algunos detalles, Daniel es una persona muy organizada, es una persona disciplinada, organizada, te escribe todo como fue recibiéndolo. Si vos prestás atención en el capítulo 7, en el versículo 1, te dice que es el reinado primero del rey Belsasar. Acá es el año tercero del rey Belsasar. Y te está dando a entender también, Daniel, de que después de la visión esa que había tenido anteriormente, en el capítulo 7, y que había estado turbado con sus pensamientos, según el versículo 28 de Daniel 7, 28, ¿verdad? Eh, Dice que se demudó su rostro, pero guardé el asunto, dice, en mi corazón. O sea, no se dedicó Daniel a escarbar en esto. Entonces, 2 años después, el Señor le suma a la visión de Daniel 7, le suma lo que es Daniel 8, ¿verdad? Nosotros lo llamamos por capítulos, porque después la Biblia se dividió en capítulos. Daniel no lo escribió por capítulos, se entiende bien eso, ¿no? Él lo escribió por visiones. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora esta visión del capítulo 8, vamos a ver su enseñanza sin perder el hilo de lo que ya veníamos trayendo del capítulo 7. Muy bien, arranquemos entonces. Tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. A veces tengo que explicar esto porque dependiendo del lugar donde sea la persona, o a veces no tiene idea de la crianza de un animal, del campo, ¿verdad? Pero bueno, como ustedes saben, el carnero es el macho
de la oveja, ¿no? De la que nosotros conocemos, de la oveja hembra, ¿no es cierto? Bueno, la oveja macho sería el carnero, ¿sí? Que ya dejó de ser cordero, ¿sí? Está listo para procrear, ¿sí? Ahí nos vamos entendiendo. El carnero tiene cuernos, ¿no es cierto? Que se le doblan, ¿no es cierto? Y todo, y tiene el pelaje lanudo. Ustedes ven en la imagen ahí, el que es blanco es el carnero, ¿está? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en muchos libros o imágenes ustedes van a encontrar en internet o en libros, ¿verdad? Y ponen dos chivos que luchan, ¿sí? Y el carnero es carnero, ¿sí? Es un animal diferente a la cabra, no sé, a la cabra macho o macho cabrío, como aparece en la Biblia. El macho cabrío no es una forma en la cual nosotros le decimos coloquialmente aquí en Sudamérica, para nosotros es el chivo, ¿sí? O la cabra macho, ¿sí? Entonces, el macho cabrío y el carnero, ¿sí? Ahora, entendamos lo siguiente, nosotros ahí en la imagen donde aparece el carnero simboliza, lo explico ahora y después lo vamos a leer, ¿sí? El carnero simboliza a Medo-Persia, ¿sí? Medo-Persia, con sus dos cuernos, ¿no es cierto? Medo-Persia. Y el macho cabrío, el chivo, ¿sí? Simboliza a Grecia. Y ese cuerno prominente que tiene es Alejandro Magno, ¿está? Ese cuerno prominente que tiene. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, leamos la visión. Se lo expliqué esto antes porque vamos a ver la visión y después lo vamos a volver a refrescar. La idea es que se pueda ir entendiendo. Ahora, avancemos en el escrito bíblico desde el versículo 3. Estoy en Daniel 8, 3. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Tal cual como el oso, ¿vieron? El oso tenía un lado más alto que el otro. ¿Tá? Entonces, aquí el oso también aparece aquí, pero parece un carnero. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío, o sea, un chivo, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. O sea, venía muy rápido. Venía volando, ¿no? Venía muy rápido. Este es el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. ¿Está? Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Ahora, venía sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese es el que dijimos que era Alejandro Magno. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta aquí es la explicación de la visión, de lo que había visto el profeta Daniel. Cómo fue vencido el reino de Medo-Persia, que representaba al carnero, ¿verdad? De ese carnero, que fue quebrado sus dos cuernos, fueron quebrados los dos reinos, y lo venció
un chivo que venía muy rápido sin tocar el piso con un cuerno prominente en la frente. Ahora, este chivo simboliza a Grecia. ¿Cómo nosotros sabemos eso? No es simplemente por la historia, es por la explicación que aparece a continuación. Y eso es lo interesante. Ahora, fíjense el versículo 15, que dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel dice apariencia de hombre porque está hablando de otros seres que no son hombres. ¿Está? Estos seres son ángeles. Y después se lo da a entender y da el nombre de uno de esos ángeles. Ahora, veamos lo siguiente. Ahí aparece, ¿no es cierto?, en el versículo del 16 al 22, aparece la primera parte de la explicación y aparece el nombre de uno de los ángeles en el versículo 16, que se trata de un querubín, que es el ángel Gabriel. Aunque por tradición a Gabriel se lo conoce como un arcángel, déjenme decirle que en la Biblia solamente aparece un solo arcángel, y que por más de que ustedes sepan de que hay 6 o 7 arcángeles, ¿no es cierto?, dando vuelta por ahí, no son arcángeles, solamente aparece un arcángel en la Biblia que es Miguel, y ese Miguel es Jesús. Nosotros después vamos a hablar del arcángel Miguel, pero este que aparece aquí es Gabriel, y él es un querubín. Un querubín protector es alguien que está cercano al trono de Dios, y es alguien que lleva adelante las órdenes de Dios. Gabriel es el que ocupó el lugar de Lucero o Lucifer en la Biblia. Lucero o Lucifer, que nosotros lo conocemos acá en la tierra como Satanás, el Satán, el diablo, la serpiente antigua, ¿no es cierto? Todos los nombres que tiene, ¿sí? Ese era un querubín. Ese era un querubín. Bueno, Gabriel ocupó su lugar. Ahora, es bueno saber de que las clases de ángeles que hay son serafines, ¿no es cierto?, que son los 4 que protegen. Hay 4 serafines nomás que describe la Biblia, que son los 4 que protegen el trono de Dios. Después hay querubines, no sabemos cuántos querubines hay. Y después están los ángeles, que son los ángeles que el Señor gobierna a todos, ¿verdad? Que son todos los ángeles que son, digamos, como soldados raso, ¿no? Algo así, ¿sí? Pero cualquiera de ellos es mucho más poderoso que 1000 de nosotros, ¿no? Así que, y mucho más, ¿sí? Un solo ángel del Señor puede vencer a muchos demonios, porque recibe poder del Señor. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque acá nosotros vemos una visión y aparece este ángel en el versículo 16, que le va a revelar a Daniel lo concerniente al asunto y le va a explicar de parte de Dios lo que significa la visión que él vio. Dice así: yo oí una voz, estoy en el versículo 16, yo oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. La visión que le está por explicar es para nuestro tiempo, es para el tiempo que es después de 1798. Por eso nosotros tenemos que tener en la cabeza Daniel 7, en el cual después de la dispersión del pueblo de Dios y la persecución del pueblo de Dios por 1260 años por el cuerno pequeño, que van del 538 hasta 1798, después de eso, comienza lo que nosotros conocemos como el tiempo del fin. Se da la apertura justo ahí en un momentito, un poquito antes de 1798, ahí en 1755, ya 1750, se abre, ¿no es cierto?, el sexto sello. Se empieza a abrir el sexto sello. Y se da en este contexto en el cual nosotros vivimos hoy. Nosotros hoy vivimos en la época del sexto sello, en el tiempo del fin. O sea, esto que vamos a leer es para nosotros hoy, para que nosotros entendamos el pasado, el presente y lo que ha de venir. Ahora, sigue diciendo, estoy en el versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo:
yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, más claro, imposible. Ahora, el versículo 20 sigue diciendo, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Clarísimo. ¿Está? Está clarísimo. Entonces, vos ya no tenés dudas, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que viste en Daniel 2, en cuanto a lo que viste en Daniel 7, en cuanto a lo que estás viendo ahora en Daniel 8. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Está clarísimo? ¿Está? Es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esta descripción, el rey primero, le corresponde solamente a un rey en Grecia, que es Alejandro Magno. Después de que su padre unificara Grecia, ¿qué hizo Alejandro Magno? Recibió la mejor educación, ¿verdad?, por parte de uno que ustedes conocen muy bien, de un filósofo muy conocido, y este filósofo griego lo enseñó a ver la vida de forma distinta, ¿no? Pero este era un joven que quería conquistar el mundo y no se quería detener, quería hacerlo todo rápido. Arrancó muy jovencito y ya para la edad de 30 años él ya tenía conquistado y tenía un imperio impresionante. Ahora, dice el versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Claro, y estos 4 que nosotros vemos, vieron que ahí el chivo ya dejó de tener un cuerno prominente, se cayó ese cuerno y quedaron 4 cuernos del chivo, ¿no? Esta es una bestia, no es un chivo común y corriente, estamos hablando de una bestia, ¿no? Estos son los 4 generales de Alejandro Magno, que en la historia se llamaron Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco. ¿Está? Estos son los 4 generales en los cuales después se dividió el reino de Grecia. Ahora, entendido esto, nosotros vamos a pasar ahora a otro poder, que lo describe muy bien el capítulo 8, que ya estuvimos hablando de este poder y que es el cuerno pequeño, conocido como cuerno pequeño o también como anticristo. ¿Sí? Este es un anticristo. ¿Quién es un anticristo en la Biblia? Todo aquel que se opone a Cristo. Así como Juan nos advierte en 1 de Juan capítulo 2 que hay muchos anticristos que han salido del cristianismo. Qué loco, ¿no? Anticristos que salieron del cristianismo, que salieron de la iglesia de Cristo para oponerse a Cristo. Bueno, el anticristo es también un poder que sale de la iglesia de Cristo. Es un poder que se desvirtúa, es un poder, ¿no es cierto?, que se va apartando del Espíritu Santo. Y vamos a leer ahora el surgimiento del anticristo en Daniel 8, versículos 22 al 23. ¿Qué dice? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Muy bien, y los versículos 8 y 9 también. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy bien. Cirilo, bajame un cachito la luz para que se vea el bicharraco este que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que ahí están las 4 bestias. ¿Ah? Ahora, cuando nosotros vemos en la profecía bíblica, vemos aquí en Daniel, lo referente a las bestias, ¿no es cierto?, fueron saliendo todas en orden. Y nosotros vimos en Daniel 7, ¿se acuerdan ustedes? En Daniel 7, versículos 2 y 3, allí encontramos nosotros
que las bestias también son 4 vientos. Sí, lo vamos a volver a leer, Daniel 7, versículos 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces acá vemos los 4 vientos y las 4 bestias. Las 4 vientos y las 4 bestias son lo mismo, son imperios que están en conflicto, en lucha, en guerra, ¿verdad? Que conquistan, que avanzan. ¿Por qué explico esto? Porque justamente nosotros encontramos que el cuerno pequeño surge de uno de los vientos, no surge de uno de los cuernos del chivo, sino que surge de uno de los vientos. ¿Y cómo sabemos eso? Justamente por el idioma, por cómo está escrito y a lo que pertenece, ¿no? Entonces, nosotros encontramos en Daniel 7:8, ¿no es cierto? Encontramos también, mientras yo contemplaba cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. El cuerno no tenía ojos como de hombre, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Este cuerno pequeño surgió de la bestia, que es Roma, que es uno de los vientos, que esa bestia tenía 10 cuernos y que derribó 3 cuernos. ¿Esto por qué se lo explico? Para que no se hagan lío con el tema de los cuernos, los vientos, las bestias, ¿sí? Que sepan bien de dónde surge. En el capítulo 8, a vos te explica, y ya lo leímos ahí, pero lo vamos a refrescar. Fíjate que en los versículos, en el versículo 8, habla de que salieron 4 cuernos, ¿sí? Lo vamos a volver a leer. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Alejandro Magno estaba en su mejor auge y murió. Su reino fue dividido en 4. Por eso dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, los 4 cuernos salieron hacia los 4 vientos del cielo. Y continúa, y de uno de ellos salió, o sea, de uno de los vientos, salió ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. ¿De dónde surge el cuerno pequeño? De uno de los vientos. ¿De cuál viento? De la bestia que nosotros conocemos como imperio de Roma. ¿Está? Yo esto es para que no se hagan lío, porque algunos dicen, ¿y de dónde salió? ¿Salió de Ptolomeo? ¿Salió de Lisímaco? ¿Salió de Seleuco? ¿De Casandro? ¿De dónde salió el cuerno pequeño? El cuerno pequeño no salió de ninguno de los 4 generales de Alejandro Magno, sino que salió de la bestia que viene después, que es Roma. Ahora es interesante, porque resulta de que esta bestia no está descrita en el capítulo 8, solamente está descrito el poder que viene después de ella. Lo que se habla de la bestia es que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 vientos. Es la única referencia que vos tenés de Roma. Es la única referencia que vos tenés de Roma. O sea, si vos no entendés bien la profecía bíblica y lo que simboliza cada cosa, te pegás una pérdida tremenda. Y no sabés de qué está hablando. Por eso me tomé un momento para poder explicarlo bien a esto, ya que algunos tergiversan esta parte y no entienden el orden lógico que tiene Daniel 7, que tiene Daniel 2, que tiene Daniel 7 y que lo sigue teniendo Daniel 8. Lo sigue teniendo. Ahora, sí, avancemos un poquito más. Fíjense, veamos las características del cuerno pequeño, o sea, de este anticristo. Del anticristo, ¿no? Del anticristo con mayúsculas humano. Porque hay anticristos más chiquitos, pero en la Biblia. Pero o falsos profetas, falsos pastores, que están descritos en la Biblia, anunciados por Jesús, ¿sí? Anunciados por Juan, y que también ahora tenemos que hablar de un anticristo. Pero este anticristo, digamos, manda a todos los pequeños anticristos. Obviamente que el anticristo mayor que lidera toda la cúpula del anticristo, es el diablo, ¿no? Pero después el que le sigue es el cuerno pequeño en poder, porque recibe poder directamente del diablo, como vimos anoche, pero también lo vamos a volver a ver esta noche. Fíjense qué interesante.
En los versículos 23 y 25 del capítulo 8, nosotros encontramos, y en el 7:25 encontramos que él es arrogante, altivo, habla en contra del Altísimo. ¿Qué dicen? 23, 25 y 7:25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Claro, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la segunda característica. Pensará también en cambiar los tiempos y la ley. Es clarísimo, ¿no? Este rey se levantaría, ¿verdad? Y es el mismo que destruye las tres tribus bárbaras, los tres reinos, ¿verdad? Es el mismo, está hablando del mismo. Solamente de que nosotros teníamos que entender de dónde se levanta aquí en el capítulo 8. Se levanta del mismo lugar que se levanta en el capítulo 7, de Roma. Desde Roma, ¿verdad? Desde allí se levanta, desde la Roma pagana, y se transforma en la Roma papal, en este poder, en el papado, que empieza a gobernar y a hacer lo que quiere, ¿sí? Su poder, dice, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Vamos a leer Daniel 8:24, allí donde dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Claro, y nosotros cuando leímos en el 7:25, los destruye ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años, por tiempo y la mitad de un tiempo. O también van a aparecer en la Biblia, ¿no es cierto?, 3 meses y medio, ¿sí? O va a aparecer también 42 meses, es exactamente el mismo tiempo. Son 1260 años de persecución del pueblo de Dios. Pero veamos lo que dice también Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Apocalipsis 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de dragón. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta bestia que surge del mar, ya explicamos que es el papado también, que surge, ¿no es cierto?, con todas las partes de las bestias anteriores de Daniel 7, y ahora sabemos de dónde tiene su poder. El poder no lo recibe de Dios. Habla como si fuera Dios, pero habla insolencias. Dice cosas que no están permitidas para un ser humano. Hace cosas que no están permitidas por Dios para un ser humano. Ahora, nosotros seguimos viendo sus características, porque no son todas. Hay más, y encima esta noche no las vamos a ver a todas, porque aparecen muchas más características del cuerno pequeño en toda la Biblia. Es algo impresionante para no errarle. Ahora, fíjense ahora que dice, creció para blasfemar y pisotear a Cristo y el ejército del cielo y sus habitantes, y al tabernáculo o santuario celestial. En Daniel 8, del 10 al 11. ¿Qué dice así? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Exacto. Y mirá lo que dice Apocalipsis 13:6. Dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Claro, a ver, ¿por qué pisotea la obra del cielo? Porque ellos dicen, el papado dice, ¿quién se salva y quién no? ¿Quién es santo y quién no? Perdonan pecados, escuchan oraciones, confesiones. Reemplazaron la oración bíblica por rezar.
Reemplazaron el bautismo por inmersión por el bautismo por infusión o por aspersión. Y así puedo continuar. Quebrantaron cada uno de los mandamientos de Dios, o sea, fueron en contra de cada uno de los mandamientos de Dios. Y vos podés ver, hoy en el Catecismo Católico, vos podés ver que los mandamientos que ellos tienen no son los mismos de Éxodo 20. Comparalo, buscalo en tu Biblia y fíjate que no son los mismos. Están cambiados, porque es justamente lo que quería hacer, cambiar la ley. Y también eso aparece, pero aparece un poquito más adelante. Fíjense otra característica del cuerno pequeño, o del anticristo. Quita el sacrificio continuo y el lugar de su santuario. Esto es un ataque directo a la obra de intercesión de Jesús en el santuario celestial. ¿Ah? Eso ya lo leímos recién, cuando lo leía Marcelo ahí en el versículo 8 y 10. Perdón, 10 y 11. Capítulo 8, versículo 10 y 11. Ahora, fíjense ahora también en lo siguiente. Debido a la prevaricación o abominación, le fue entregado del ejército los santos para vencerlos. Echó por tierra la verdad, o sea, la Biblia, hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a leerlo en el capítulo 8, versículo 12 y en el 7:21. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Leo 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Clarísimo, clarísimo, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Apocalipsis 13:7. 13:7 dice así: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, dominó ¿qué cosa? El mundo. ¿Por cuánto tiempo dominó el mundo? 1260 años. Por 1260 años hizo lo que quiso, actuó arbitrariamente. Nadie lo detuvo, nadie le paró para decir, che, ¿qué estás haciendo? Nada. Ningún ser humano le hizo frente. Los que le hacían frente en las guerras, ¿verdad?, eran vencidos o eran mantenidos a raya. Ahora, fíjense otra cosa más. En el mundo causará grandes ruinas, prosperará en sus engaños, actuará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer para que no vean que yo lo estoy inventando. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Se levanta contra el príncipe de los príncipes, que es Jesús, y dice la parte, ¿no es cierto?, que la última parte del 25, que va a tener su castigo, que será quebrantado, pero no por mano humana. ¿Sí? Y eso, claro, es el final del castigo. ¿Sí? El quebrantado, el destruido, ¿sí?, no va a ser por mano humana, sino que va a ser divinamente. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Lo leímos anoche, pero hoy lo vamos a volver a leer para que conste de que esto es palabra de Dios y que no estamos inventando nada. Apocalipsis 19, versículos 19 y 20 dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es Jesús, el príncipe de los príncipes. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Fue apresado quién? El papado. ¿Y quién más? Estados Unidos, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? El día domingo. Y los que habían adorado a su imagen. ¿Sí? La marca de la bestia es el día domingo, la desobediencia, y la imagen es el día domingo. ¿Tá? El día de adoración contrario al que enseña el Señor, el cual es el Shabbat bíblico. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Clarísimo, todo esto, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Todo esto que te fui diciendo, obviamente tiene una explicación profética,
pero te lo voy adelantando porque si no, no lo voy leyendo y es como que no tuviera sentido, pero yo te lo voy descifrando a medida que lo vamos leyendo para que cobre más sentido de lo que estamos hablando. Ahora, en Daniel 8:13 apareció una pregunta, y esa pregunta es la que nosotros tenemos que analizar porque es la pregunta clave del capítulo 8. Dice la gran pregunta de Daniel 8:13, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Claro, este es uno de los santos, un ángel le pregunta a otro, dice el versículo 13, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Qué implica entonces la primera frase, la primera expresión, el sacrificio continuo? Lo vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4, 37 y 40. Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Muy bien, en esos 3 versículos encontramos qué implica el sacrificio continuo, ¿no es cierto? Ministrar el sacrificio continuo. ¿Qué implicaba eso? El continuo sacrificio en el tabernáculo, en el santuario de Dios. ¿Qué implicaba eso? Implicaba, primero, recordar a Jehová. Segundo, confesar a Jehová. Tercero, alabar a Jehová. Y cuarto, sacrificar continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová. Cordero, chivito, ¿no es cierto? Todos los días, a la mañana y todos los días a la tarde. Continuamente, no se detenía ese sacrificio. Claro, y entonces no era simplemente matar el corderito del continuo sacrificio. El continuo sacrificio, o el sacrificio continuo, implicaba recordar, confesar, alabar y sacrificar en nombre de Jehová. No era una sola cosa. No era una sola cosa. ¿Por qué te explico esto? Porque la obra del anticristo es reemplazar todo esto. Ya no recordar a Jehová, reemplazarlo ¿por quién? Por otros dioses. Vos fíjate que la persona de María, dentro de la idolatría católica, cobró más auge que Jesús mismo. Y que los demás santos son más importantes que Jesús. Ahora, pensá en la misa católica. ¿Quién es más importante en la misa católica? ¿Es Jesús o son los muertos? La misa es un culto que no es dirigido, no está basado en la resurrección, está basado en la muerte. Ahora, confesar a Jehová. Confesar que Jehová es ¿quién? Es Dios, que a Él se le rinde culto, que a Él se le debe adorar, pero se lo traiciona continuamente a Jehová en el culto que propone la gran ramera y que propone el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque claro, no se confiesa a Jehová. No se confiesa a Jehová. No. Estamos hablando de que las personas se confiesan delante de un hombre, que un hombre ocupó el lugar de ¿quién? De Jehová. El sacerdote cuando se para en la misa, él está representando a Cristo en la misa, en su liturgia, en la explicación de su liturgia. Eso es lo que dice. Y puede absolver o puede condenar a alguien que esté presente. Puede sacar un alma del infierno y llevarla al purgatorio, o del purgatorio llevarla al cielo. Eso está presente dentro de su liturgia. Entonces, ¿eso es confesar a Jehová? ¿Que Jehová es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Eso es confesar? No. Eso es todo lo contrario. Alabar a Jehová. ¿Se alaba a Jehová? ¿Se alaba a Jesús?
en el culto que propone el cuerno pequeño? ¿Se alaba? No, no se alaba. No se alaba. Y tampoco, ¿no es cierto?, con respecto a los sacrificios. Era el sacrificar continuamente a Jehová, ¿no es cierto? Y ahora el sacrificio fue reemplazado por un culto que no tiene nada que ver con el reconocimiento de nuestro Señor como Redentor del mundo, como Redentor de la humanidad y del reino de los cielos. Ahora, veamos la siguiente expresión de lo que nosotros teníamos de Daniel 8:13. Nosotros habíamos visto el sacrificio continuo recién, que era lo que era el sacrificio continuo. ¿Qué implica en la Biblia el sacrificio continuo? Y ahora veamos lo que significa prevaricación o abominación desoladora. En Daniel 8:13 aparece allí, ¿no es cierto? En Daniel 8:13, 9:27 y 11:31 aparecen, ¿no es cierto?, varias expresiones idiomáticas, ¿sí? En el original, abominación desoladora. Disculpen, estoy un poco oxidado con mi hebreo, pero Japeya Yomem en Daniel 8:13, abominación desoladora. Shikutsim Meyomem en el 9:27 de Daniel. Hashikutz Meyomem en el 11:31. Y Shikut Shomen en el 12:11. Ahora, ¿qué significan estas expresiones idiomáticas? Literalmente, abominación que desola o abominación que espanta. O sea, es algo abominable y detestable, algo que resulta en desolación y que espanta a quienes la contemplan. O sea, un hijo de Dios, el culto que propone, la adoración que propone el cuerno pequeño, lo espanta. Porque la música no es la que pide el Señor. No hay oraciones al Señor. No hay el bautismo del Señor. No están los mandamientos del Señor. Vos podés seguir sumando, no está el día de adoración al Señor. Y le podés seguir sumando y sumando. Ahora, cuando nosotros encontramos en Daniel esta expresión, abominación desoladora o prevaricación desoladora, es algo que genera rechazo en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un sistema religioso que es alternativo. Es un sistema religioso rival que ataca ¿a quién? A la verdadera adoración del Dios del cielo. Ataca el continuo sacrificio, o sea, lo que nosotros habíamos visto de recordar a Jehová, confesar a Jehová, alabar a Jehová y sacrificar continuamente en nombre de ¿quién? De Jehová. Ahora, también, ¿no es cierto?, ataca el continuo sacrificio, o sea, la obra de Jesús, como ofrenda e intercesor, porque Él es la ofrenda y es intercesor en el reino de los cielos. Primeramente cuando llegó al reino de los cielos como sacerdote y cuando comenzó el juicio de Dios como sumo sacerdote, y eso vamos a ver ahora un poquito más adelante. Es lo que explica Pablo en Hebreos 9 del 23 al 28. En Hebreos 9 del 23 al 28 vos encontrás que Jesús es la ofrenda y es también aquel que puede ministrar por nosotros. Por eso dice el 9:23 al 28, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan,
Amén. Amén. Lo que explica acá el apóstol Pablo es que justamente el cuerno, o sea, que la obra de Jesús es esta. Después de ascender al reino de los cielos, Cristo se sentó a la diestra del Padre. Pero el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para expiar el pecado, purificar el santuario. ¿Qué santuario? Si acá en la tierra ya no está más el santuario, fue destruido hace años, el santuario celestial. Porque resulta que acá en la tierra había un santuario, y ya vamos a llegar a ese santuario, y había un día, que era el Yom Kippur, o el día de la expiación, donde comenzaba el juicio de Dios, para el pueblo de Dios, para demostrar la inocencia de su pueblo, y así librarlos del pecado que los asediaba. Ahora, el cuerno pequeño ataca la obra de Jesús como sacerdote y como sumo sacerdote en el santuario celestial, atacando también el culto de adoración y el servicio de adoración del santuario celestial, llevado adelante por el ejército celestial de ángeles. Por eso cuando nosotros leímos en Daniel 8, que atacaba, ¿no es cierto?, creció, ¿no es cierto?, contra el ejército del cielo, y parte del cielo y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó en el versículo 10. Así lo leímos en el 8:10. Ahora, en definitiva, la prevaricación o abominación desoladora, ¿qué es? Es un culto de idolatría centrado en la muerte y en el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Porque Satanás es el que le da el poder para llevar adelante este culto. Y así convencer al mundo entero y todo el mundo tenga este mismo culto. Vos fíjate que todas las iglesias cristianas comparten, la mayoría, un día de reposo. ¿Cuál es? El domingo. La forma de adoración. ¿Son parecidas? Son parecidas. ¿El espíritu que se mueve entre ellos es el mismo? Sí, es el mismo. Porque se desmayan, se descontrolan. Esto pasa dentro de una iglesia católica y pasa dentro de una iglesia de cualquier denominación cristiana. Pasa, pero ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo está llamando a cada una de las personas sinceras de esas iglesias para que formen parte del pueblo de Dios, para que no sigan engañadas por el anticristo, o conocido también en Daniel como el cuerno pequeño. La gran pregunta de Daniel 8:13, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? O sea, ¿hasta cuándo iba a hacer que el cuerno pequeño, porque recuerden que antes del versículo 13 vine hablando del cuerno pequeño, ¿hasta cuándo iba el cuerno pequeño a pisotear la adoración a Jehová? Para que se olvidaran de Jehová, para que no confesaran ya sus pecados a Jehová, para que no alabaran a Jehová, para que no sacrificaran el nombre de Jehová. ¿Hasta cuándo duraría eso? ¿Hasta cuándo estaría el culto idolátrico que produce rechazo y abominación, que produce espanto en los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo duraría la entrega del santuario celestial? ¿Hasta cuándo pisotearía la obra del Señor Jesucristo en el santuario celestial como sumo sacerdote? ¿Hasta cuándo se pisotearía el honor y el trabajo que llevan adelante los ángeles del Señor? ¿Hasta cuándo se hablaría blasfemias en contra del Señor y de sus ángeles? ¿Hasta cuándo? Y bueno, aparece la respuesta. La gran respuesta está en Daniel 8:14. Y en Daniel 8:14 te dice claramente, hasta 2300 tardes y mañanas luego del santuario será purificado. Claro, nosotros tenemos que ver que 2300 tardes y mañanas equivalen a un año. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 nosotros encontramos que la tarde y la mañana equivalen a un día de 24 horas. Ahora, cuando hablamos de 2300 tardes y mañanas, estamos hablando de 2300 días.
que según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que vamos a leer ahora, implican en profecía años. Un día es un año. ¿Qué dice? A ver. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Muy bien. Voy a Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien. En el libro de Daniel se habla, ¿no es cierto?, de los 2300 tardes y mañanas. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. ¿Cuándo comenzarían esas tardes y mañanas? Comenzarían a partir de la profecía de las 70 semanas, porque es el único lugar de inicio que te da la palabra de Dios en el libro de Daniel donde comenzaría la profecía. La profecía de las 70 semanas, los 490 años destinados al pueblo de Israel, comienza el 457 a.C., con la orden de Artajerjes de reconstruir Jerusalén. Primero fue el edicto de Ciro, después de Darío, ¿no es cierto?, y después Artajerjes. 3 edictos, pero en el tercero se cumplió, ya porque estaba profetizado cómo iba a ser. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que en el mismo comienzo de la profecía de las 70 semanas comienza también la profecía de los 2300 años. Los 2300 años es para nosotros algo muy importante para la humanidad, porque sucede en el tiempo del fin. Sucede el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En la época antigua, ahí bájame la luz para que lo puedan ver bien. En la época antigua, ¿no es cierto?, estaba el santuario. El santuario estaba delimitado, ¿sí? Estaba el atrio exterior y después estaba la carpa, donde estaba dividida en dos esa carpa. Esa carpa estaba dividida en dos. Entonces el sumo sacerdote, los sacerdotes ofrendaban aquí el sacrificio continuo. Todos los días sucedía aquí el sacrificio continuo. Se lavaban los pies y las manos y pasaban adentro de la carpa. En esta carpa, ¿no es cierto?, que era el santuario, ahora en el atrio interior, nosotros encontramos el lugar santo. El lugar santo que estaba dividido por una cortina del lugar santísimo. Dentro del lugar santo estaba el candelabro, el altar del incienso y los panes de la proposición. Panes sin levadura. 12 por cada una de las tribus de Israel. 7 por, ¿no es cierto?, el número perfecto, número del Espíritu Santo, simbolizando el Espíritu Santo, el candelabro, ¿no es cierto?, con el aceite que simboliza el Espíritu Santo y la llama, y el pan, ¿no es cierto?, de la proposición que simboliza a Cristo, su alimento, y el altar del incienso que simbolizan las oraciones elevadas al Señor. Ahora, todos los días pasaban de aquí adentro hasta acá, todo se ofrecía aquí, pero una vez al año el sumo sacerdote pasaba de aquí, del lugar santo, al lugar santísimo. En el lugar santísimo había solamente un mueble, que era el arca del pacto. El arca del pacto contenía, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Contenía la vara de Aarón, contenía la ley de Dios en los 5 primeros libros que escribió Moisés, ¿verdad? Allí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, y el maná. Todo eso contenía adentro el arca del pacto. Ahora, ¿qué pasaba? Jesús, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, se tocaban las trompetas. Se tocaban 7 trompetas para dar inicio ¿a qué? Al Yom Kippur. Se avisaba 10 días antes se avisaba de que iba a ser el Yom Kippur. Y ese era el Rosh Hashanah, lo que todavía los judíos festejan como si fuera Año Nuevo, ¿sí? Entonces, durante 10 días vos tenías la opción de, si habías defraudado a alguien, arreglar tus asuntos, si habías mentido, pedir perdón, si habías estafado, devolver el dinero, todo eso hasta llegar a Yom Kippur, el día de la expiación. Pero ahora, esto que vemos acá, lo tenemos que trasladar ¿a dónde? Al santuario celestial. Lo tenemos que trasladar al santuario celestial, donde Jesús, como sumo sacerdote, estando sentado en el trono, a la diestra del Padre,
El 22 de octubre de 1844, según el rey David, según lo que dice la profecía bíblica, según lo que Jesús mismo dijo y según lo que dice el profeta Daniel, Jesús le dijo al Padre: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre se sentó a la diestra y Jesús se sentó en el trono. Cuando eso sucedió, comenzó el juicio del pueblo de Dios en el reino de los cielos. Y entonces eso nosotros conocemos como el día de la expiación, el Yom Kippur. Nosotros hoy, proféticamente, vivimos en el Yom Kippur, porque Jesús todavía no salió del lugar santísimo. Y así como leímos en Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28, el apóstol Pablo nos dice que una vez que termine el juicio, Jesús volverá, ¿por qué? Por segunda vez. Por segunda vez. Cuando el profeta Daniel a nosotros nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, no está hablando de la tierra, sino que está hablando del santuario celestial. La purificación del pueblo de Dios, del pecado, de los pecados de los hijos de Dios, comenzando con Adán, empezó gracias a la intervención e intercesión de nuestro Señor Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. El Papa no puede hacer esto. Y eso es lo que el papado atacó. El papado está atacando la obra de Cristo en el santuario celestial. Y ellos no son capaces de poder librarte de tu pecado. Pero Jesús sí. Jesús sí puede. Jesús sí puede. Nosotros vemos que todo el capítulo de Daniel 8 está en lenguaje de juicio. Está en el lenguaje del Yom Kippur. Yom es día, Kippur, ¿no es cierto? La expiación o día de la suerte, día de la suerte, día de la expiación, día de limpiar el pecado, expiar el pecado. ¿Hasta cuándo duraría, ¿no es cierto?, el poder del papado? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario sería purificado. Claro, ahí cerquita nomás, en 1798 el Papa fue puesto preso. Años después, ¿qué es lo que sucede? Jesús, ¿qué hace? Se sienta en el trono del Padre y ahí comienza el juicio. Nosotros vemos todo lo que simbolizaba el Yom Kippur para el pueblo judío, lo vemos ahora en una ampliación de visión para todo el mundo. En una ampliación de visión para todos los hijos de Dios que han vivido en las épocas del mundo y que llega hasta nuestro presente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplen exactamente los 2300 días, los 2300 años de los cuales habló el profeta Daniel, hace 180 años que Jesús comenzó el juicio. Este año, el 22 de octubre, se cumplieron 180 años que lleva adelante ese juicio, para que todos procedamos al arrepentimiento, para que dejemos de participar en un culto idolátrico que no es el culto de Dios, que fue reemplazado por el cuerno pequeño, por un día de adoración, por un bautismo que no es, por enseñanzas que no son, que fueron reemplazadas, que fue echada por tierra la verdad, la ley. Intentó de cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Se ha tratado de cambiar el orden de los días y todo para que digan que el séptimo día es el domingo, y no es así. El séptimo día es el sábado, es el Shabbat bíblico. Ahora, todo el mensaje de Daniel 8 es para el tiempo del fin, o sea, para nuestros días. Fíjate vos que en vamos a leer Daniel 8, versículos 17 y 19. ¿Qué dice? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, vos tenés que entender que para el tiempo del fin, el Señor te está representando un juicio, una expiación, pero que hay un enemigo, hay un anticristo, hay un enemigo que trata de desviar tu atención del tiempo en que vivimos, del tiempo del fin,
para que vos no entiendas la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Este enemigo ataca la adoración al verdadero Dios, ataca el continuo sacrificio, ataca la adoración continua de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios no le rindan culto al verdadero Creador, al que realmente hay que orar, al que realmente uno se tiene que arrodillar y pedir perdón y reconocer como Dios, porque te quiere reemplazar la adoración, recibiendo poder del diablo y convenciendo a todo el mundo que es bueno, que es admirable, pero no lo es, que Él es el representante de Dios en la tierra, pero no lo es, no lo es. Ahora, 2 veces te dice Daniel, 2 veces le dice el ángel a Daniel, perdón, el ángel Gabriel, este querubín protector, le dice a Daniel 2 veces. Esto es para el tiempo del fin. Y la repetición te muestra la seguridad de la aseveración y su cumplimiento seguro. Bájame la luz de nuevo. Quiero que vean con claridad esto. Esto es un diagrama de la profecía de los 2300 años. Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. ¿Cómo sabemos que son 2300 días? Ya lo dijimos, un día, Génesis 1:5. ¿No es cierto? Fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Después, un día es igual a un año, según lo que ya leímos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Después, ¿cuándo comenzarán los 2300 años? Según lo que dice Daniel 9:25. En Daniel 9:25 te dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Desde la orden, lo voy a leer para que no me pierda. Para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ah? Comienza en el 457 a.C. Ahí fue el decreto para reedificar a Jerusalén. Se intentó antes, pero no se pudo. No se pudo. Entonces Esdras y Nehemías te muestran que con el edicto de Artajerjes se pudo llevar adelante, ¿qué cosa? La reconstrucción de Jerusalén y del muro y del templo. Ahora esto se termina, ¿verdad? Hay más cositas que pasan acá, pero lo más importante, acá surgen las 70 semanas, los 490 años. Pero a nosotros nos interesa ahora hablar de esto, los 2300 años. Desde el 457 a.C. Vos tenés 2300 años que nos llevan ¿a dónde? Nos llevan al 22 de octubre de 1844, al inicio del Yom Kippur, al inicio del juicio investigador o juicio de la expiación para el pueblo de Dios, para expiar el pecado. Para expiar el pecado donde del pueblo de Dios. Aquí, estos 1810 años después los vamos a ver un poquito más en detalle lo que sucede aquí en el libro de Daniel, lo que nos muestra que va a suceder, pero ya te digo que acá también está la Edad Oscura y más otras cosas más, ¿no? Que surgen del 538 a 1798. Ahora, todo este evento aquí, todo está profetizado en el libro de Daniel. Todo esto es profecía del libro de Daniel. Que nosotros entendamos con claridad que el Señor no se anda con chiquitas en esto, sino que le muestra a los hijos de Dios lo que habría de suceder, lo que habría de pasar. Ahora, tenemos cosas que están sucediendo hoy, después de 1844, que eso lo vamos a ver en otro seminario. En el seminario de Daniel vamos a ver todo esto, referido a esto. Pero ahora, hay algo interesante. Después de que termine Jesús entró aquí al santuario, al lugar santísimo, o por decirlo, ¿no es cierto?, ya descifrado, se sentó en el trono para comenzar el día de la expiación, el Yom Kippur, el juicio investigador. O sea, aquí comenzó, pero han transcurrido 180 años hasta llegar a nuestro año, que es el año 2024. Y entonces, ¿qué va a pasar después de que sea purificado el santuario? Bueno, ya lo leímos a esto, Hebreos 9, del 23 al 28. Jesús va a volver por segunda vez. Jesús vuelve por segunda vez.
sea, lo que vos tenés que entender es que ya no hay más profecías de tiempo. Esta que vimos ahora es la profecía de tiempo más extensa de la Biblia. Y es la última, gente. La última. Ya no hay más. Ya no hay más. El Señor Jesucristo viene. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Porque una vez que termine su obra de intercesión en el santuario celestial, va a volver. Y va a darle a cada uno según sea su obra. A los que hicieron con fe las obras del Señor, les dará vida eterna. Y a aquellos que no hicieron la obra del Señor y no tuvieron la fe de Jesucristo, ni guardaron sus mandamientos, recibirán el castigo, la muerte. Por eso hoy, vos que me estás viendo, que me estás escuchando, tenés que reaccionar. Y tenés que pensar de que el tiempo de su venida está mucho más cercano que el día en el cual Daniel recibió esta visión. Cuando Daniel recibió esta visión, esto todavía no había sucedido. Esto no había pasado. Y se le aclaró y se le dijo que era para el tiempo del fin, para los últimos días, los cuales vivimos nosotros. Transcurrieron todos estos años que vos viste ahí, y nadie entendía esta profecía, hasta que en la década de 1830, un hombre llamado William Miller empezó a predicar esto, porque empezó a entender el mensaje, y muchas personas en el mundo empezaron a recibir luz con respecto a esto, y empezaron a entender esta profecía que es para el tiempo del fin. Y hoy yo te la anuncio sin miedo, para que sepas quién es el anticristo, para que sepas quién es el cuerno pequeño, para que sepas lo que hace. ¿Qué está haciendo? Te está apartando del Señor Jesucristo, de su obra de intercesión, de su verdad. Te está apartando del reino de los cielos, con engaño, con mentira y perversidad. Por eso te invito para que sigas al Señor Jesucristo, para que dejes a un lado tus tradiciones, lo que vos pensabas que era correcto, y que puedas ver lo que dice la Biblia. Yo te lo estoy tratando de mostrar todo con la Biblia, para que vos entiendas. Y no me sigas a mí, sino que sigas al Señor Jesucristo. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, me dirijo a ti para darte gracias por el conocimiento que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por las profecías bíblicas. Gracias, Señor, por la profecía de los 2300 años. Gracias, Señor, porque tú describiste al pie de la letra, Señor, quiénes son tus enemigos y quiénes son tus hijos, quiénes son los que te sirven y quiénes son los que están contra ti. Señor, ayúdanos para servirte. Ayúdanos, Señor, para estar contigo, para seguir predicando tu palabra al mundo entero, predicar la verdad, predicar de que Jesús viene pronto, que su venida es inminente, que tú vendrás con Él y que vendrás con los ángeles, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, que toque nuestro corazón y que nos muestre con la Biblia la verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto para poder aceptarte esta noche y decirte que sí, Señor, quiero ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén.